Estamos hoy de nuevo en esta entrevista con una mujer imparable. Es Charo Azcutia, directora de continuidad asistencial en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, uno de los más grandes de España. Charo es doctora especializada en medicina familiar y comunitaria y además ahora está ocupando este cargo de gestión. Por eso será muy interesante hablar con ella de temas del liderazgo, de cómo lo hace para gestionar equipos grandes de personas, cómo lidera proyectos y si tiene técnicas especiales, si ha tenido que aprender a lo largo de la vida unas habilidades específicas para liderar estos equipos. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por darnos este ratito de un día además que es festivo. O sea que muchas gracias por aceptar la invitación y lo primero que te quiero preguntar es cómo es tu día a día precisamente. Bueno, pues buenos días, Teresa. Darte las gracias y a todo tu equipo por darme esta oportunidad pues de asomarme y de compartir. De asomarme y compartir mi experiencia, que seguro que es muy similar a la de muchas mujeres. Pues mi día a día es un día de mucho trabajo, en el que ya llevo unos años intentando empezar con un momento de calma, un momento de pensar, y si puedo meditar, sinceramente, 5 o 10 minutos, más no. Intentar planificar también a grandes rasgos cómo va a ser, cómo se va a desarrollar mi día. Y luego ya pues empezar. Soy madre de familia y pues los primeros momentos te puedes imaginar pues en la casa organizando con todos y con todas. Y a partir de ahí, pues empiezo mi trabajo. Mi trabajo es muy variado, es un trabajo que exige una concentración importante porque coordino gentes profesionales muy diversos, con muy diversas capacidades y con temas muy diferentes. Como decías, yo soy médica de familia. La verdad que ya desde muy pequeñita empecé a ser delegada en el colegio, con lo cual he ido siempre asumiendo la capacidad de liderazgo y o servicio, porque para mí es lo mismo. Para mí liderar es servir, intentar ver en los sitios en los que he estado qué se puede mejorar y cuál es el objetivo o cuál es el desarrollo de ese puesto, eh, de esa responsabilidad, compartirlo con mis compañeros y ver qué podemos mejorar, servir en última instancia. Entonces, en mi puesto actual, a ver, yo soy médica de familia, efectivamente, pero desde hace más de 15 años no atiendo pacientes desde el punto de vista asistencial, sino que me dedico a gestionar en la sanidad pública y en la sanidad pública de Madrid. Y como decías, en este momento mi puesto es como directora de continuidad asistencial de uno de los grandes hospitales de Madrid y de toda España, que es el Hospital Universitario 12 de Octubre. Y bueno, pues en mi día a día tenemos una planificación, yo tengo unas tareas muy concretas dentro de mi zona de referencia, porque la continuidad asistencial no solamente hace referencia al trabajo hospitalario, sino, como su nombre indica, es la continuidad de la asistencia hacia afuera, ¿vale? Hacia afuera del hospital, es decir, fundamentalmente con la atención primaria de nuestra zona de referencia, pero no solo, también las residencias u otros hospitales u otros dispositivos, y hacia adentro. La continuidad es en ambos sentidos, ¿vale? Es bidireccional, es el movimiento de los pacientes en ambos sentidos, desde fuera hacia adentro y de dentro hacia fuera. Y el dentro y el fuera depende del momento, del lugar en el que te coloques, te ubiques, ¿no? O sea, es muy interesante esto, Charo, Sí, pero me sí. gustaría que para que las mujeres que nos escuchan se pudieran imaginar una situación, nos pusieras un ejemplo. Si yo, no sé, pues tengo un problema urológico, ¿no? Y voy a mi médico de familia, entonces la continuidad asistencial es hacia adentro, en este sentido me llevaría al hospital y después Claro, viceversa. claro, vamos a ver.
Si fuese perfecta la continuidad asistencial, eh, existirían unos procesos que no fallarían en ningún caso, perfectamente definidos, de Ujú, tal manera que ante el paciente X, con su patología, en el momento en el que está muy claro si hay que derivarle o no, cómo hay que derivarle, qué pruebas hay que pedirles. Tendríamos una historia clínica compartida, no se repetirían pruebas porque tendríamos visibilidad de toda la información clínica. Entonces, si todo fuese perfecto, los procesos estarían tan bien definidos, la comunicación entre profesionales de ambos niveles, y vuelvo a insistir que no solamente con los centros de salud, sino con las residencias, con los sociosanitarios, estaría todo tan bien definido que sabríamos en cada momento quién tiene que hacer, el qué y cuándo, y el paciente tendría una percepción de coordinación absoluta sí. entre los distintos niveles asistenciales. La realidad sabemos que no es esa, pues por ejemplo, porque no hay en muchas comunidades ni historia clínica compartida, lo cual ya el no saber de manera real en cada momento el profesional de cada uno de los niveles qué se ha hecho en el otro dificulta la gestión, ¿no? Pero bueno, Ujú, estamos trabajando en ello y sí que hay proyectos a nivel de Estado y desde luego dentro de las comunidades y en muchas de ellas ya para que los sistemas de información y los procesos sean lo más fluidos y lo más perfectamente definidos. Y nuestra función precisamente es esa. ¿Qué sucede? Que en mi día a día, como esto no es perfecto, pues muchas veces tenemos que solucionar casos de pacientes que se han quedado en el camino, que no hay una prueba, que no sé qué. Entonces también hacemos un trabajo muy, aparte de proceso de global, que es lo importante, pero muy de rescatar a pacientes que repetición de pruebas, esta prueba no está. Entonces también hacemos un trabajo muy individualizado. ujú. Qué interesante esto y además nos da una idea de la dimensión de tu responsabilidad, porque esto afecta la calidad de la asistencia, afecta el trabajo de los profesionales, Totalmente. afecta también la salud, evidentemente, de la población, de estos pacientes y además también entiendo que es una cuestión económica Sí, de gasto para la administración, para la sanidad pública y, por lo tanto, estás trabajando en un área donde el beneficio repercute en muchos campos diferentes y esto realmente es, aparte de yo creo que fascinante, ¿no? Además es de una gran responsabilidad. Y eso también me hace comprender mucho más algo que has dicho que me parece muy importante y que me gustaría desarrollar, que es que liderar es servir, ¿no? sí. Y en tu caso, yo lo veo clarísimo, y es tú estás liderando un proyecto que, al fin y al cabo, sirve para servir a la población en última instancia, ¿no? Sí, has dicho también una palabra clave, ¿no? La calidad de la asistencia, la calidad de la asistencia. La calidad de la asistencia ya desde hace muchos años, bueno, es un concepto clave y tiene muchos matices y tiene muchos desarrollos y ha evolucionado mucho. Em, el matiz o la variable de eficiencia es importantísima, importantísima, porque es verdad que el sistema tiene que sostenerse y sobre todo la eficiencia en cuanto a que el dinero, o sea, a que utilizamos bien los recursos, en el sentido que utilizamos bien los recursos. Lo que no podemos hacer es como un detalle, un ejemplo que he puesto, duplicar pruebas y pruebas. Eso es un gasto innecesario y además es un riesgo para el paciente, porque no nos damos cuenta que una analítica repetida, aparte del gasto innecesario, es un riesgo para su salud porque puede provocarle una flebitis, por ejemplo. Una flebitis que es una inflamación de la vena del punto de inserción en el punto en el que se pincha. Entonces, Ujú. y solamente he hablado de una analítica. Ujú, Fijaros, ¿vale? Entonces, servir. Para mí, siempre he tenido eso muy metido dentro de mí, creo que es muy importante para el desarrollo personal ver cómo puedes obtener un componente aspiracional de mejorar las cosas. Y para mejorar las cosas tienes que ser responsable, tienes que responsabilizarte, tienes que responder, tienes que asumir
y esto al final te lleva siempre, pues eso, a cada vez implicarte más y más y más y saber que, bueno, que hoy estás aquí, que puedes tener un puesto de responsabilidad, pero que en última instancia la responsabilidad es una forma de responder y de servir para una mejora. En mi caso, en el campo de la salud. Hablas mucho de esta responsabilidad y de esta voluntad de servicio y probablemente, pues, tú elegiste medicina también por esta vocación de estar con los demás, de mejorar el mundo, pero ¿cómo se pasa a la parte de gestión? ¿No echas en falta este contacto directo con el paciente? Sí, sí que lo echo de menos, porque en mi caso, y esto ya sí es más específico como médico, sin menospreciar, no solamente no menospreciar, sino que yo integro a cualquier profesional de la salud, ¿eh? Sanitario y no sanitario. Pero en mi caso, en el campo de la medicina, hay una parte que nos gusta muchísimo, que es el diagnóstico, llegar a un diagnóstico correcto, hacer un tratamiento correcto, ver que efectivamente la parte física ah, mejora el diagnosticar. Pero yo como médica de familia, de una manera muy desarrollada, siempre buscas lo integral, lo biopsicosocial, no solamente lo físico. Ujú. Sí echo de menos a los pacientes, los echo mucho de menos porque yo me reía muchísimo con ellos y yo creo que ellos conmigo. Y teníamos una relación muy buena y es lo que más echo de menos, pero es que yo estoy trabajando para ellos también. Es que trabajo para ellos desde otra perspectiva. Entonces, la verdad que casi a la vez en que, prácticamente a la vez que empecé a desarrollar mi trabajo como médica de familia en un centro de salud, a los 3 meses, 4, se me ofreció la posibilidad de coger por primera vez una responsabilidad como directora de ese centro de salud y lo asumí. O sea, que es que fue casi inmediato. Y en aquel momento compaginaba las dos cosas, la asistencia y la dirección de ese centro de salud. Mm. Los echo mucho de menos, pero estoy trabajando para ellos. Lo veo clarísimo. A mí me parece tu caso un ejemplo clarísimo de cómo las mujeres podemos ver el liderazgo, no de una forma puramente de ganar más dinero, de tener más autoridad o de tener más visibilidad, sino precisamente una forma de aportar algo más, de estar al servicio de la sociedad, ¿no? Y esto enlaza mucho con esta tendencia que tenemos más las mujeres a elegir profesiones que sean de cuidado o al servicio de, tipo magisterio, sanidad, incluso dentro de las ciencias, pues más la biología, la genética, todo lo que pensamos que va a ser útil a las personas y a la sociedad, ¿no? Y en cambio, quizá no estamos tan mentalizadas para las ingenierías, la informática o las matemáticas puramente, porque quizá no le vemos este resultado final, aunque lo tienen, evidentemente también, ¿no? Mm, Pero no se ve tan fácilmente, tan directamente. Entonces, a mí me gusta que expliques esto porque es una forma de ver el liderazgo que puede inspirar a muchas mujeres y es cuanto más arriba estás, más posibilidades tienes de cambiar cosas. ¿Es así? sí. Hay limitaciones, techos de todo tipo, no ¿Eh? solamente los techos de cristal de la perspectiva o del género, sino hay otros tipos de techo, pero desde luego el asumir responsabilidades te permite al menos plantear otras maneras de hacer las cosas y trabajar por conseguirlas. Y como te decía antes, echo de menos el contacto con el paciente, lo echo mucho de menos, ¿eh? Pero yo estoy trabajando para los pacientes. Lo tengo clarísimo, intentando, como tú bien dices, pues extender un poquito más mi campo de acción, un poquito, un bastante, mi campo de actuación y bueno, pues no tengo 1.800 pacientes asignados, ahora tengo muchísimos más, pero sigo Claro. teniendo pacientes asignados. Claro, y cuando piensas en el impacto que puede tener tu trabajo cotidiano, es que es Sí, increíble, ¿no? Porque son sí, miles de personas al final. sí, Y no solo los pacientes, sino sus familiares y, como decíamos también, totalmente. todo el personal que apoya a estas familias.
totalmente. Además, precisamente, y cada vez más, y con el envejecimiento de la población, como tú muy bien has dicho, sus familiares, sus cuidadores, em, tiene nosotros, yo también coordino el trabajo social del hospital y es muy importante lo sociosanitario, ¿no? Cada vez más. Intentar integrarlo es una de las claves del futuro del éxito de nuestro sistema social y sanitario. Ujú. Hace unos 50 años que empezaron a entrar las mujeres en este mundo de la medicina, también, y esto ya era más habitual en el mundo de la enfermería, de hecho, son todavía hoy mayoría mujeres, y por lo tanto se ha feminizado muchísimo el sector, pero ¿las cúpulas directivas están ocupadas todavía más por hombres? Pues, sí, todavía hay una mayor proporción, pero estamos avanzando muchísimo, se está igualando. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es verdad que, bueno, el consejero, pues, un consejero que es médico también y es un hombre. Em, pero bueno, no, la verdad que yo creo que están participando, está igualándose prácticamente, ¿eh? Ujú, El mundo sanitario, yo creo, y más específicamente en el sector público, em, todavía no está absolutamente igualado, pero la proporción de mujeres también en puestos directivos es muy alta, es muy ujú, alta. Es verdad que no hay diferencias salariales, porque no hay ninguna diferencia en el sector sanitario, de una manera objetiva, ujú, en la nómina. ujú, No, sí las hay, porque al final nosotras no nos damos cuenta, pero siempre cogemos más excedencias, más ujú, reducciones de jornada, y esto no solamente impacta económicamente, sino que impacta en el desarrollo profesional, ¿vale? O sea que no tendría por qué legalmente y en la nómina no hay diferencias, pero todavía seguimos, como en otros campos, teniendo diferencias sociales y de desarrollo profesional. Pero en general, en la sanidad, el componente de mujeres en puestos directivos, la verdad que no lo tengo contabilizado exactamente en la Comunidad de Madrid ni en el resto de España, sería una tarea muy, muy interesante, pero yo creo que se está igualando. No, ahí no creo que haya, ujú. no creo que haya diferencias, ¿eh? ¿Qué consejos darías a las mujeres que aspiran a un puesto directivo? Y sobre todo, también, ¿qué ventajas crees que puede tener? ¿Por qué tienen que aspirar? Vamos a animarlas a buscar este puesto directivo, ¿no? Este liderazgo. Sí. A ver, yo sí animo desde luego a las mujeres a que aspiren a puestos directivos porque lo más importante es buscar la felicidad de la persona. Y la felicidad de la persona tiene distintos componentes. Desde luego, no, cada uno sabe cómo se organiza su vida, ¿no? Pero en la profesión vamos a dedicar muchas horas de nuestra vida. Y además nuestra profesión en muchos casos tiene un componente vocacional. mm, que no tiene por qué ser el mundo de los cuidados, por supuesto, o sea, que es que la vocación es independiente, ¿no? Y yo creo que el ir asumiendo progresivamente responsabilidades nos ayuda a mejorar también como personas y a alcanzar esa responsabilidad y esa felicidad. Mis consejos para que las mujeres vayamos adquiriendo esas responsabilidades y dando esos pasos es también abriéndonos a conocer a otras mujeres que han dado esos pasos. En el fondo, cuando hablas con otras y escuchas a mujeres líderes, te das cuenta de que han pasado y hemos pasado todas por dificultades semejantes, por dudas semejantes, por momentos de crisis. En el caso de las mujeres, además, tenemos un componente de una exigencia absoluta por parte de la sociedad, de que tener que ser buenas en todo y de tener que asumir de una manera perfecta todos los distintos aspectos y distintos campos, por así decirlo, que desarrollan el desarrollo de una persona. Me refiero a que necesariamente tienes que tener una familia que sea una familia idílica, maravillosa. Pues a lo mejor no es necesario tener una familia, me refiero de tener hijos. Em, las mujeres tenemos unas exigencias y tenemos que desarrollarnos en tantos campos que tenemos que aprender un poco a soltar, a no ser tan perfectas y luego a escuchar y a conocer a otras mujeres
que han pasado por las mismas situaciones y darnos cuenta de que se puede hacer poco a poco, sin prisas, con tranquilidad, formándonos y escuchando. Yo el consejo que doy es escuchar y conocer y formarse. Ujú. Y si Es tienes, cierto. si quieres hacer algo, lánzate. Eso es, porque si no, estamos esperando siempre al momento perfecto o a estar preparadas cuando probablemente este momento nunca llegará. Y en el tema del liderazgo, precisamente, se aprende haciendo, ¿no? ¿No crees Efectivamente. también tú que se aprende cuando ya asumes el cargo, tienes que aceptar las oportunidades que te brindan, este fue tu caso, pero también buscarlas, ¿no? ¿Qué te parece? Hay una actitud proactiva en este sentido. Yo, desde luego, defiendo esa actitud. En mi caso, sí que he ido a buscar los puestos que yo consideraba que en los que yo podía aportar mucho y que me iban a hacer feliz, Ujú. ¿vale? Y que me iban a hacer feliz. Y defiendo totalmente eso. Además, si eres honesta y tú tienes una carrera coherente en la que te has ido formando y en la que, bueno, pues eso, has ido asumiendo responsabilidades, todo depende de tus manos, de tu cabeza. Cuando puedes explicar y justificar lo que haces, yo desde luego siempre doy el consejo de lanzarse y si uno se equivoca, pues tiene la posibilidad de corregir y ya está. Por Ujú. lo tanto, también evitar este miedo al fracaso. ¿Por qué no asumir este pequeño riesgo, que normalmente tampoco es muy grande, sino que es un pequeño riesgo que le podemos ver a tomar estas decisiones, aceptar estas responsabilidades? Pero hay que asumirlo también, porque si no lo probamos, nunca sabremos si hemos sido capaces. Y eso nos puede generar también mucha frustración, ¿no es así? Sí, sí, yo lo pienso. No tiene que ver con el mundo de la salud, pero yo se lo digo también a mis hijas, ¿no? Que Thomas Edison, cuando le decían que había fracasado 10.000 veces eh, en su tarea Mm. de intentar conseguir la luz, la bombilla, dijo, no, 10.000 veces no he fracasado. He tenido éxito en descubrir en 10.000 ocasiones cómo no tenía que hacerlo para hacerlo mejor la próxima vez. Exacto, Y lo exacto. consiguió. Y fijaros qué invento. Madre mía. El Entonces, valor del sí, aprendizaje y de la totalmente, repetición y no cansarse, además, ¿no?, en intentarlo. totalmente. Y, A ver, Charo, sí, perdona. no, no, dime, dime, es que hay un No, poco de delay, ¿eh? yo, Sí. yo simplemente es el decir que es importante hacer una carrera honesta y honesta en el sentido de eso, de irte formando, dar lo mejor de ti y bueno, pues en cada momento buscar también tu felicidad y tu felicidad frecuentemente si te escuchas te va a llevar a ir pues cada vez mejorando más y cuando uno mejora al final sin quererlo es que te van surgiendo responsabilidades. Ujú. ¿A liderar se aprende? Sí, yo creo que es verdad que hay una serie de características innatas y luego ya también una voluntad de querer liderar, evidentemente, ¿no? Tienes que querer liderar, pero ¿Y se qué aprende. barreras mentales has tenido tú que superar, Charo, Sí, para hacer este paso de la asistencia directa, de la tarea asistencial a la tarea de gestión? Porque muchas mujeres se encuentran en esta situación y es que son muy buenas profesionales en lo suyo, son expertas en su tema, son muy buenas técnicas, por ejemplo, buenas sí, arquitectas, ingenieras, pero en el momento de asumir esta responsabilidad directiva o sí, más visibilidad, a veces ni siquiera sí, es una sí. responsabilidad directiva, pero es visibilidad, tienen sus dudas, sus miedos, hay una serie de creencias que las frenan, que las bloquean. ¿Tú tenías alguna de estas? Yo creo que las mujeres en general nos puede dar no sé, a lo mejor a las de nuestra generación sí que nos podía dar un poco el miedo de decir, eh, mm, ¿podré con todo? ¿Podré tener una familia? En mi caso, que tenía una familia, ¿no? ¿Podré compaginarlo bien todo?
Tú eres una mujer decidida, has dicho que ya de pequeña eras delegada de clase y por lo tanto esto del liderazgo no te incomoda, lo llevas en la sangre. Pero igualmente, en el paso de esta parte más técnica, más de tu especialidad, al paso de más visibilidad y además de gestión, eh, ¿qué barreras mentales tuviste que superar? ¿O no? ¿O fue algo muy fluido, muy natural? En general, yo creo que fue fluido por lo que te decía, ¿no? Porque yo desde pequeña, pues, tenía esa actitud de lanzarme a ver cómo mejorar las cosas. Es verdad que también mi especialidad, la de medicina familiar y comunitaria, que fue, elegida, de manera deliberada, o sea, no soy médica de familia, porque no tuviese número para coger otra especialidad, sino porque me gustaba mucho el componente comunitario, tiene un componente ya de gestión y de ver cómo mejorar en la comunidad, ¿no? Pero indudablemente una mujer, yo creo que tenemos esa mentalidad, las mujeres de nuestra época sobre todo, de intentar querer hacerlo todo y todo perfecto. Y todavía tenemos mucho el mandato de ser las cuidadoras de nuestras familias y ya no solamente de nuestros hijos, sino que, claro, seremos las cuidadoras de nuestros padres, Ujú, que es una realidad, ¿no? Pero es una realidad que tiene que ser compartida con todos los hermanos y todas las hermanas. Pero las mujeres tenemos la mentalidad de que vamos a ser, tenemos que tener lo que decía antes, ¿no? Bueno, pues todos los aspectos de nuestra vida, incluso también el físico, ser maravillosas, ujú. estar absolutamente perfectas en todos los momentos. Bueno, pues hay una serie de componentes que ni tan siquiera los percibimos y que están ahí y que nos restan tiempo y fuerza, porque tenemos que hacerlo todo y tenemos que compartimentar todo nuestro tiempo para tenerlo todo también, que sin darnos cuenta nos resta, ¿no? Ujú, Nos resta foco, por así decirlo, ujú, ¿no? ujú. Sí. Tú hiciste el curso Imparables, el curso de habilidades de comunicación para mujeres de éxito, y en aquel momento, ¿qué necesidad tenías? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué te faltaba? Mm. En mi trabajo, yo creo que en general cuando se lidera, ¿no? La comunicación es fundamental, fundamental. Y me pareció en ese momento que necesitaba parar, poner otra vez el foco, concentrarme en mi carrera y qué mejor que tener habilidades en comunicación para mejorar mis habilidades como directivo. En general, los directivos y a nivel personal también, la comunicación es una de las claves de las habilidades que dicen que son suaves, por así decirlo, Ujú. pero que son la clave, porque en función de cómo comuniques, puedes, sinceramente, en muchas ocasiones conseguir tus objetivos o no. Estas habilidades que adquiriste, ¿qué te aportaron en tu día a día? Si nos puedes poner algún ejemplo concreto, mejor. Antes lo he nombrado. Primero, abrirme a otras mujeres que estaban en situaciones similares y ver que en cualquier campo profesional algunas de las dificultades que tienen los líderes y muy particularmente las mujeres que lideran eran semejantes, lo cual normaliza alguno de esos miedos que tenemos. Y te das cuenta de que tú en lo tuyo es la mejor, pero que las dificultades, algunas mujeres, algunas dificultades que tú tienes ya las han superado porque están en otro momento de su evolución y tú también puedes aportar a otras y que en el fondo son muy semejantes. Respecto a un aspecto muy concreto que a mí me ha servido, em, mi- en mi práctica profesional la comunicación es clave porque am, tengo que trasladar información, una información muy científica y muy técnica a profesionales muy diferentes y de ámbitos muy distintos. Ahí me ayudó, pero hay un campo específico de las relaciones quizá más complicadas en la gestión, en situaciones conflictivas o en relaciones
en la comunicación en situaciones complejas, ahí me ha dado una serie de herramientas que me ha servido para ir, para poner el objetivo de lo que quiero conseguir en esas relaciones, en esas situaciones más complejas, objetivo y técnicas para saber manejarlas. ¿Crees que hay específicamente un liderazgo femenino? ¿Una forma de liderar muy propia de las mujeres? Creo que las cosas están cambiando y que antes había una diferenciación clara en la manera de liderar entre hombres y mujeres. Ahora se están asemejando más, pero aún así, quizá se están asemejando y yo creo que los hombres están aprendiendo mucho de nosotros y nosotras hemos aprendido también de ellos. Pero aún así todavía hay algunas peculiaridades más femeninas o más de la mujer, ¿no? Y yo creo que veo todavía una mayor capacidad de escucha en la mujer y una mayor empatía. Pero yo estoy convencida de que el hombre está aprendiendo mucho de nosotras en ese sentido también, ¿eh? Y luego nosotras también tenemos que aprender a que la escucha y la empatía son claves, pero también hay que marcar muy bien los límites y eso quizá correspondía más o corresponde, lo vemos más en nuestros compañeros, ¿no? Mm, Quizá ganar en asertividad, ¿no? En sí, general, sí, la verdad que sí. en La verdad firmeza, que sí. quizá, La verdad que en sí. claridad. Sí, yo creo que las mujeres, efectivamente, quizá somos menos claras a la hora de exponer los temas, pero yo sinceramente creo que estamos aprendiendo mucho unos de otros, ¿eh? Estamos, mejorando, estamos evolucionando hacia una Efectivamente, cultura donde hay una convergencia entre estas totalmente, habilidades, ¿no? totalmente. Y cada vez veo Y más mujeres eh, que exponen claramente lo que quieren, que dicen que ujú, no, que esto va por esta línea, cómo lo haríais, pero va por esta línea. Y tenemos que conseguir esto, cómo, qué aportáis, pero hay que conseguirlo. Y esto era más característico de los hombres, pero creo que las ujú. mujeres también lo vamos adquiriendo. Y además sin miedo, y sin miedo a que te digan mandona, o que te digan amargada, o todos estos tópicos que hemos Sí, tenido que sufrir durante un tiempo, ¿no? sí, sí, Afortunadamente, también esto va sí, cambiando. sí, 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 sí. Charo, para terminar esta entrevista, donde nos has aportado tanto, dime algunos consejos para que podamos trasladar a las mujeres que nos escuchan, sobre todo si quieren mejorar su posición profesional, o si quieren tener más visibilidad, o si quieren también ser recompensadas por su esfuerzo. ¿Qué les recomendarías? Sí. Bueno, yo siempre recomiendo la formación, ¿eh? Yo creo que cualquier profesional, y ahora si nos enfocamos en las mujeres, cualquier profesional tiene que seguir formándose, tiene que tener claro lo que quiere. Y para las mujeres en concreto que quieran dar el salto a liderar, que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque como hablábamos antes, si te equivocas, corriges, pero corriges y ya lo aprendido es otro escalón que has subido. Básicamente que confíen en que ellas son las mejores en lo suyo, que liderar es para mejorar, lo que buscas es mejorar a los demás, la sociedad y a ti misma. Y que en el fondo todos somos muy parecidos y que todos tenemos los mismos miedos. Asomarse a conocer los miedos de las demás nos ayuda a crecer. Este consejo, el no tener miedo, es uno de los principales consejos que nos pueden dar, porque debilidades y carencias tenemos todos, pero también tenemos que aprender a superarlos. Muchas gracias, Charo, por tu tiempo y por estos buenos consejos. Nos ha servido esta entrevista para ver que liderar no es solo una ambición para mandar o para ganar más dinero, sino que liderar también puede ser una forma de darlo todo, de dar tu conocimiento, tu tiempo y tu energía para hacer más felices o para aportar bienestar a las personas y a la sociedad en general. Así que todas estas que tenéis esta vocación de servicio, vocación asistencial, o las que trabajáis en otras áreas, en otras profesiones, en otras industrias, también podéis aportar mucho bienestar desde los cargos directivos, directamente empezando por vuestro equipo.
y probablemente también por vuestros clientes, por todo vuestro entorno. Las primeras que tenéis que tener más bienestar sois vosotras, y una de las formas es aprendiendo a liderar de una forma correcta, que no suponga quemaros, estrés, peleas. Por lo tanto, las habilidades de comunicación, las habilidades para el liderazgo son uno de los puntos que os pueden ayudar en esta carrera. Charo, muchísimas gracias por estar aquí y espero que nos volveremos a ver en otra ocasión, donde nos puedas contar mucho más. Pues muchas gracias a ti, Teresa, y a vosotras, al equipo en general, para lo que necesitéis.